Buenos días. Hoy es miércoles 25 de enero. Celebramos la fiesta de San Marcos Evangelista. San Marcos no fue uno de los apóstoles, fue uno de los discípulos que estaban cerca de ellos. En su evangelio trae el dato de un joven que en el prendimiento de Jesús, cuando también lo intentaron prender a él, solamente estaba cubierto por una sábana, y cuando lo intentaron prender soltó la sábana y huyó desnudo. Algunos dicen que ese detalle pues es anecdótico de él, dicen, ¿verdad? Marcos es un joven de una familia de Jerusalén, de las familias más, podríamos decir, de más raigambre cristiana. Marcos también era primo de Bernabé. Bernabé que tanto le debía, al que San Pablo tanto le debía. Y por causa de él, por causa de Juan Marcos, una ocasión se pelearon Bernabé y Pablo, porque en un viaje apostólico Marcos se regresó a la mitad del viaje. En el siguiente viaje Bernabé, que era un buenazo, lo quería volver a llevar, y Pablo, que no era tan buenazo, no quiso, y ahí fue un pleito. A los años vendría la reconciliación. En una de sus cartas Pablo le dice a Marcos, su hijo querido. Se dice que Marcos también fue un tiempo, por así decirlo, como secretario o acompañante de San Pedro. Hay quienes dicen que su evangelio debería ser el evangelio de Pedro. Marcos pues no es uno de los evangelistas, pero está muy relacionado con ellos. Por eso su evangelio pues es el de un testigo de primera calidad. Según la tradición, el primer evangelio escrito había sido el de Mateo. Por eso es el acomodo. Primero en la Biblia siempre se acomoda Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en el supuesto de que así se habían escrito los evangelios. La crítica moderna ha descubierto que no, que el que prácticamente escribió el primer evangelio y el que inventó ese género literario de los evangelios es precisamente Marcos. Su evangelio es, ¿cómo les diré? Recuerdo que decían que era como periodístico. Y él no reporta los grandes discursos que nos reportará Mateo, ni las grandes disertaciones teológicas que nos reportará Juan, ni los aspectos muy espirituales humanos que nos reportará Lucas. Pero narra algunos acontecimientos de una manera excepcional. En él nos encontramos unos relatos muy interesantes, sobre todo de los milagros. Es un evangelio muy interesante. Y Marcos tiene un esquema en el que constantemente está cuestionando al lector. Constantemente los personajes dirán, ¿quién es este? ¿Quién es este que calma el mar? ¿Quién es este que multiplica el pan? ¿Quién es este que ha resucitado este muerto? ¿Quién es este? Constantemente los personajes reclaman así a la conciencia del lector la respuesta, ¿quién es este? Y este evangelio tiene un final muy curioso, porque hacia el final del evangelio nos dice que las mujeres cuando reciben el mensaje de los ángeles de que Jesús ha resucitado, dicen, no dijeron nada del miedo que tenían. Y ahí termina Marcos su evangelio. Lo que sigue a continuación, donde viene el relato del resucitado, precisamente lo que leemos en el evangelio del día de hoy, no es de San Marcos, es un añadido que algún discípulo, que alguien más le hizo. El evangelio de Marcos curiosamente termina con que las mujeres se quedan calladas, pero es un recurso como para decir, ¿cómo que se quedaron calladas? Esto hay que decirlo, yo voy a decirlo. Tan funcionó el esquema de Marcos que alguien a su evangelio le añadió un epílogo que él no le había puesto. Marcos quiere desde el principio hacernos creer, hacernos experimentar la fe en que Jesús es el Hijo de Dios. Y así dice cuando inicia su evangelio, dice Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así.
Marcos desde el principio nos marca cuál es su intención. Los evangelios no son relatos históricos. Los evangelios no nos cuentan fríamente una historia. Los evangelios son relatos comprometidos, son relatos de fe, son relatos que llevan la intencionalidad de convencer a las personas. Y Marcos pues es el que inicia este género literario con toda esa intención. A través de los evangelios nosotros conocemos a Jesús. Los datos históricos se ponen en función de la fe. Los datos históricos se ponen en función de dar a conocer un mensaje. A los apóstoles les estaban requete contra convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios, porque ellos tuvieron la experiencia de verlo resucitado, porque ellos tuvieron la experiencia de recibir el Espíritu Santo, porque ellos tuvieron la experiencia. Lo demás son palabras. Por eso nuestra iglesia, además de ser una santa católica, es apostólica, porque se fundamenta en ese testimonio que dan los apóstoles y la primera comunidad que está junto con ellos, como el caso de Marcos. Ellos son testigos presenciales, son testigos de la resurrección, son testigos de haber visto, de haber comido con el Señor Jesús, de haber escuchado su palabra, son testigos. Por eso están tan convencidos de lo que escriben y de lo que dicen, como en el caso de Marcos. Yo les recomendaría que leyeran este evangelio, que le dieran una leidita, que se gozaran en sus relatos. La manera como relata los milagros Marcos, repito, es casi periodístico y es una chulada, es un muy buen evangelio. San Marcos, el signo de él es el león, entre los 4 signos que tienen los evangelistas. Y él nos refleja un evangelio donde Jesús es el que hace los milagros que dan testimonio de que es el Hijo de Dios. San Marcos pues tuvo esa genialidad de, a través de su lectura, mover a la respuesta a Jesús. Actualmente se nos habla de ese encuentro con Jesús que es tan necesario. No vamos a poder ser discípulos y misioneros de Cristo si primero no nos encontramos con Él. Ojalá que este día que lo celebramos nos sintamos inquietos de conocer un poco más su evangelio. Yo los invito a que de veras tomen hoy el evangelio de Marcos y le den una recorrida. No lo van a leer todo completo el día de hoy, pero si den una recorrida, detecten algunos pasajes interesantes que tal vez después lean con más calma y sáquenle un poquito más de jugo a este hermoso evangelio, el evangelio de Marcos. Que tengan un bonito día desde San Juan de los Planes, Baja California Sur. Un servidor amigo, Fray Fernando Rodríguez, los saluda. Que tengan un excelente día.